En este tutorial veremos las principales funciones del software libre Octave y programaremos una función o una sucesión escrita de manera recursiva en este software. Bien, lo primero es que cuando bajamos e instalamos el programa en la versión 4.0 tendremos esta interfaz gráfica. Esta interfaz es novedosa, antes no se tenía en las versiones anteriores y tiene varios elementos que son muy importantes cuando vayamos a programar. Uno es que tenemos en esta sección de acá eh, el directorio en el que estemos trabajando. ¿Por qué es importante saber el directorio en el que estemos? Pues si cuando hacemos un método no lo guardamos en ese mismo directorio, el programa no sabrá o no podrá reconocerlo. Además tenemos la línea de comandos o la ventana de comandos, que es más bien una ventana en lugar de una línea. En esta línea es donde yo efectúo las operaciones. Octave funciona como una calculadora muy potente. Puedo hacer operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, pero además puedo hacer asignaciones de variables. Por ejemplo, puedo asignarle a la variable x el valor de 4, a la variable z le puedo asignar el valor de menos 5, y una vez ahí podemos hacer operaciones con las variables que ya hemos asignado: 3z menos 2 por ¿cuál era la otra variable que hicimos? Fue x, y ahí tendríamos la operación o, junto con su resultado. Y siempre hay que tener cuidado con la sintaxis de Octave, pues si no le escribimos el por, el programa no reconocería qué es lo que estamos haciendo y nos devolvería un error. Hay algunas funciones, muchas en realidad, que ya tiene Octave incluidas. Una de ellas es la división modular, que se escribe de esa manera: MOD, entre paréntesis los dos números a los que yo quiero calcularles la división modular, separados por una coma. En este caso, entre el 10 y el 3, nuestra división modular debería devolvernos un 1, y efectivamente nos devuelve un 1. Es una función muy importante, y así hay muchas otras que ya están prediseñadas para utilizarlas. Vamos al editor. En el caso del editor, tenemos que podemos generar o hacer nuestras propias funciones. Como en el caso de la división modular, aquí podemos programar muchos métodos, o en realidad los métodos que queramos, para después utilizarlos desde la línea de comandos. ¿Qué es, ¿Cuál es la estructura básica de un método en Octave? Bueno, siempre empezamos con la palabra reservada function. Vamos a tener un valor de salida, yo le voy a llamar y. Luego viene el símbolo de igual y tenemos que darle un nombre. Este nombre es importante, pues en el caso de la división modular se llamaba MOD. Yo voy a llamarle num_p porque son números pares. Y recuerden que la división modular recibía dos números. En este caso, para la recursividad que vamos a programar, yo solo voy a recibir un número, y que sea un número natural. La sucesión recursiva que vamos a programar es esta: a sub 0 igual 2, como caso base; a sub n igual a sub n menos 1 más 2, como caso recursivo. Si nos damos cuenta, esta sucesión lo que nos da son los números pares: 2, 4, 6, 8, etc., empezando como el primero desde a sub 0 igual a 2. Algunas consideraciones es que el n que tenemos acá en el programa va a ser el mismo n del subíndice de la sucesión, y que para calcular el enésimo término yo necesito calcular el término anterior, a lo cual le sumo 2. Cuando quiera calcular el término anterior, tendré que utilizar el tras anterior y sumarle 2, y así sucesivamente, hasta que calculo o llego al caso base, y de ahí me devolveré en memoria con todos los otros términos calculados. Siempre que yo quiera calcular el tercer término, calcularé el segundo y también el primero, y así sucesivamente. Bien, volviendo a Octave y ya teniendo clara la recursividad que vamos a hacer, la estructura básica dice que si yo inicio un método, debo de finalizarlo. Se hace anteponiendo la palabra en a
la palabra reservada. Y lo primero que quiero programar es el caso base. El caso base ocurre si nuestro parámetro de entrada n es igual a 0. En este caso yo necesito que la salida sea un 2. Y le colocamos punto y coma para que no imprima en la línea de comando ese paso. Luego de que la salida sea un 2, podemos calcular nuestro caso general, o nuestro caso recursivo, más bien nuestro paso recursivo. En ese paso recursivo, que sería con un else, vamos a retornar, y notemos que lo que hace la recursión es volver a llamarse a ella misma, o volver a llamar el mismo método, pero ya con el valor del n disminuido en una unidad, es decir, en n-1. Tenemos que el nombre de nuestro método es numpd, por lo cual llamaremos a numpd, pero ya no en n, sino en n-1. Esta disminución en 1 nos garantiza que en algún momento llegaremos hasta nuestro caso base y de ahí podremos retornar todos los valores que tengamos en memoria. Para finalizar la recursividad hay que sumarle 2 al caso recursivo y colocamos punto y coma. De igual manera, como abrimos el método function, si abrimos el condicional if, tenemos que cerrarlo anteponiendo la palabra en y guardamos. Para salvar el archivo yo voy a hacerlo en el escritorio y lo vamos a guardar con el mismo nombre que le colocamos al método, numpd. Una vez que lo hemos guardado, podemos ejecutarlo desde la línea de comandos, con la salvedad de que notemos que en nuestro directorio no estamos utilizando el mismo, valga la redundancia, directorio. Entonces tenemos que escoger escritorio y le damos seleccionar. Una vez que estamos en ese escritorio, aquí ya nos aparece numpd, por lo cual yo lo puedo utilizar. Numpd de 5 nos devuelve el quinto número par, que como estamos empezando desde 0, nos devolvería un 12. Y así podemos calcular incluso números mucho más grandes que nos devolvería el programa. Eso sería todo, espero que les haya gustado. Saludos.